propuesta de Funes haría efectiva ley de acceso a la información hasta el 2013. ¿Por qué razón? Bueno, en realidad eso no es exactamente... Mire, hay dos cosas que no son ciertas. En primer lugar, es que la ley estaría, sí en vigencia, pero implementándose en 30 días. En realidad, el proyecto que ha sido aprobado por la Asamblea Legislativa plantea un escalonamiento de fechas, pero prácticamente el periodo en que se despliega la ley es el 2011. En la propuesta, en las observaciones, se prepara en el 2011, se despliega en el 2012. Entonces, una es la fecha en que usted nombra al instituto, las personas, otra es la fecha en que define los reglamentos, o sea, la ley tiene un conjunto de fechas diferenciadas en cualquiera de los dos casos, tanto la ley aprobada como las observaciones hechas por el Ejecutivo. ¿Es transparente que sea el Ejecutivo el que tenga a bien considerar que qué información debe de ser pública y cuál no debe de ser pública? ¿Es transparencia eso? No, de ninguna manera. Y no está planteado en ninguna de las observaciones. Mira, Ernesto, el problema es que esto también exige no solamente cuando una de las condiciones para que exista transparencia es que la información se produce y entra al debate público, ¿verdad? Es decir, transparentemente. Ahí, por cierto. Entonces hay que reconocer que hay un debate, que hay distintas opiniones, que a veces se exagera, pero definitivamente no es cierto que las observaciones del señor presidente se orientan a disminuir o ocultar ningún tipo de información. Por el contrario, se orientan a que la ley sea una ley responsable. Y desde el 2006 está esta ley, pero hasta ahorita no hemos visto preso a ningún funcionario. El problema es que creo que hemos confundido un poco. Es más, es uno de los puntos que hemos pedido que se reforme dentro de la ley de ética gubernamental, el objetivo. Porque aquí hay diferentes instituciones de gobierno y hay unas instituciones como por ejemplo la Fiscalía General de la República, que es la única que puede conocer de hechos delictivos. Lo único que el tribunal puede hacer es realizar procedimientos administrativos sancionadores que en ningún momento llevan cárcel, en ningún momento llevan prisión. Lo que el tribunal hace es que si en un procedimiento administrativo sancionador detecta que existe la posible comisión de un hecho delictivo, se lo pasa a la Fiscalía. El año pasado le remitimos 8 casos, donde nosotros creíamos que había posiblemente se podía haber cometido un ilícito penal. Entonces no le corresponde al tribunal, ni tampoco le corresponde al tribunal determinar si hay o no enriquecimiento ilícito. Eso le corresponde a la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia. Las observaciones en el artículo 73 pide de la ley que se establece que cuando la información solicitada no se encuentre en los archivos de la unidad administrativa, se certifique el hecho y al ser considerada inexistente, el procedimiento se dé por terminado. O sea, ¿y quién tiene esa información? Yo siento que ahí, y el televidente no me dejará mentir, ahí hay un pero. La ley establece que la información confidencial de un titular será entregada, dice, solo si éste lo autoriza, que es el Ejecutivo. El Ejecutivo pide que se establezca que la autorización debe de ser autenticada por el mismo funcionario para asegurar que en su voluntad que se dé a conocer alguna información de carácter privada. ¿Qué funcionario estará dispuesto a someterse a eso? O sea, estas son las cosas que la sociedad civil, que FUSADES y otros están por ahí poniendo el grito en el cielo, y la lógica me indica pensar que tienen razón. No sé, Marcos, ayúdame tú. Que esto es una maravilla, porque tú es la segunda vez que hacemos alusión. Tú estás basando tus comentarios en otros comentarios leídos en prensa y no son ciertos. Tengo acá el artículo para poder un poco aclararte de que si retomo un poco la información de un periódico, es porque ya está sintetizado, pero también están los documentos. Pero aquí está donde directamente está considerada inexistente una vez esa información, este procedimiento se da por terminado. Insisto, mi propósito no es decir que a lo mejor no hay voluntad de parte del Ejecutivo, de la Subsecretaría de Transparencia, porque se tenga una buena ley. Pero esta sensación me suena a que como que les están poniendo muchas trabas, y en este país, insisto, ya no queremos que haya más corrupción, hombre. Este país está saqueado.
este país lo entregaron saqueado y el presidente mismo lo dijo desde un principio, de las finanzas del Estado no son tan, ¿cómo se le llama?, ponderables para poder impulsar todo, hay que hacer ajustes, porque lo han dejado vacío. ¿Y cómo es posible que en este país todavía sigamos considerando una ley con estos tipos de fondos no muy ligeros para poder facilitar la transparencia? ¿Cómo es posible? A ver, Ernesto, veamos esto con total seriedad. En primer lugar, yo preguntaría a los televidentes, ¿quién saqueó este país? Claro. ¿Quién ha saqueado este país? ¿Cuándo se aprobó, en qué país se aprobó la dolarización en una noche? El Tratado de Libre Comercio en una noche y sin debate público, sin objeciones. Ahí no hubo debate, no hubo... Qué bueno. Expedito. Entonces, es decir, en realidad, este gobierno ha abierto oficinas de información y respuesta, ha presentado el caso de la Diego de Holguín y 58 casos más a la Fiscalía, y tal es el punto que tenemos un comité conjunto con la Fiscalía para darle seguimiento a esos casos. Si la ley de ética gubernamental en su momento se hubiera discutido pública y seriamente, si se hubiera debatido, posiblemente tendría dientes. Lamentablemente, es decir, los amigos del Tribunal de Ética Gubernamental responden preguntas de cosas que no hacen porque la ley no se los permite. Hoy tratan de hacerlo. Si hubiera debatido públicamente esa ley, pero yo pregunto, ¿no? La ley del Tribunal de Ética Gubernamental fue aprobada en su momento como una contraprestación a los fondos del milenio, no como un esfuerzo genuino nacional en función de contar con eso. Entonces, el hecho de que nosotros debatamos esta ley, de que estemos planteando esto, de que yo te pueda decir, mira, lo que dice ese artículo que tú has leído de un medio de comunicación no es cierto. ¿Y por qué no es cierto? ¿No? Porque según lo que tú leíste, lo que está afirmando ahí es que para que una información sea pública tiene que estar autorizada por un funcionario. Ninguna observación del presidente dice eso. Lo que dice el presidente es que cuando se va a hacer pública información privada de los privados, tuya, de tu tarjeta de crédito, del clearing, entonces tú la tienes que autorizar. Y que si tú no la autorizas o tú revocas tu autorización, nadie puede ampararse en el acceso a la información para manejar tu información privada como Ernesto López. ¿A dónde va entonces, la desviación de unos fondos en un caso de corrupción, Marcos? Tú eres una persona que ahora estás de funcionario, antes has estado trabajando en un escenario similar en Funde, y tú conoces muy bien que los fondos casi por lo general se desvían a cuentas. Siempre, desde luego. A ver, lo que estamos hablando es de la información privada, no estamos hablando de las cuentas bancarias. Tú me pusiste un ejemplo. No estamos hablando de las cuentas bancarias. Ahora, tú me pusiste el ejemplo de una tarjeta de crédito. En una tarjeta de crédito es dinero el que se maneja. Sí. Pero yo me estoy refiriendo a que la empresa o la entidad que tiene tu información privada pueda usarla. No me estoy refiriendo a que el Estado en una investigación no la pueda usar. Estos temas deben de ser más debatibles a tu criterio, porque imagínate cómo estamos nosotros acá, y siento que el propósito mío esta mañana, con tenerlos a ustedes, es el de poder dejar un mensaje muy importante de ustedes a los televidentes, que en este país ya es hora de ir eliminando todas esas prácticas de corrupción que en el pasado, como tú lo has dicho, y yo lo reconocí hace unos minutos, que fueron parte de las cosas que los mismos funcionarios de este nuevo gobierno dijeron, este país lo han dejado saqueado. Pues aquí. Una pregunta, Ernesto, ¿sí? ¿Y qué ha cambiado con respecto al pasado? A ver, tú o los televidentes, ¿no sienten ustedes que hay cosas que están cambiando? Claro que sí. ¿No sienten que...? Claro que bueno, sí. Y mi pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué esta ley no se aprobó antes? Antes. ¿Por qué muchos de los actores que hoy dicen falta transparencia, que están tratando de objetar, tuvieron 20 años para hacer esto? Dentro de los objetivos dice salvaguardar el patrimonio del Estado, prevenir, detectar y sancionar la corrupción de aquellos servidores públicos que utilicen su cargo para enriquecimiento ilícito o cometer otros actos de corrupción. La demanda que hace Seguros del Pacífico contra la empresa CISA, dice aquí, lo anterior significa, después de todo esto, y lo voy a leer,
porque me gustaría tener claridad en el papel funcional que tiene el tribunal. Lo anterior significa que en el proceso de licitación pública de CEL, al haber adjudicado a CISA, se estará pagando $552.173 adicionales y con una menor cobertura, por lo que se advierte que los funcionarios responsables del proceso de licitación ya mencionado no han velado por el uso racional de los recursos de la institución. Marcos, ¿qué pasa acá? ¿Es cuestión de ley o es cuestión también de que seguimos teniendo algunos por ahí que todavía están viviendo en el pasado? Insisto, estamos en otro escenario. Yo creo que hay signos positivos de que las cosas están cambiando y lo ha demostrado tu gobierno. Mira, gracias. Es cuestión, en parte, es de cuestión de hacer las cosas bien, seriamente y transparentemente y con visión estratégica. ¿Qué quiere decir? Si voy a discutir una ley, que sea una buena ley. Leyes, más leyes que no se aplican, no, por favor, porque eso debilita la credibilidad en el Estado. Primer punto. Segundo punto, ¿no? Debemos crear instituciones con capacidad de actuar. El caso que tú estás presentando, mira, yo he recibido varios casos y reconozco nombres, y nos hemos expedido como oficina, y en muchos casos, te voy a decir dos cosas, en el 90% de los casos que nosotros recibimos son de empresas que se sienten mal, que han perdido alguna licitación.